No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Aproximadamente hace 5 meses me pasó algo tan extraño que todavía no encuentro una explicación lógica, aunque he tratado de convencerme de que fue un simple error de percepción o un sueño muy vívido. Pero no fue eso. Lo recuerdo con demasiada claridad, con cada detalle intacto, como si lo hubiera vivido ayer. Esa mañana, como siempre, mi despertador sonó a las 6 en punto. Es mi rutina de todos los días. Me levanto, me baño, preparo el desayuno y despierto a mi hija para alistarnos para el trabajo y la escuela. No soy de las que se quedan dormidas y suelo hacerlo casi todo en automático. Pero esa vez, desde el primer momento, hubo algo raro que no noté hasta después. Recuerdo mirar el reloj digital en mi buró. 6 exactos. Me levanté medio adormilada y fui al baño. Al pasar frente a la ventana del pasillo, miré hacia afuera y vi que ya era de día. No había duda. La luz del amanecer ya iluminaba los edificios y lo que más me llamó la atención fue que el edificio de enfrente tenía las luces automáticas apagadas, esas que siempre se apagan cuando amanece del todo. Era una mañana normal, tranquila, con ese silencio típico antes de que todo el mundo empiece a moverse. Me metí a bañar como de costumbre, tarareando algo sin pensar, disfrutando del agua caliente. Todo parecía perfectamente normal. Al salir, envuelta en la toalla, fui directo al cuarto de mi hija para despertarla. «Levántate, amor, ya es hora de ir a la escuela», le dije mientras abría las cortinas. Ella se quejó, girándose hacia el otro lado con los ojos entrecerrados. «Mamá, todavía es muy temprano», murmuró. «¿Cómo que temprano? Ya son las 6, le respondí, con ese tono medio distraído de todas las mañanas. Pero entonces, sin saber por qué, miré el reloj del buró que hay junto a su cama. 4:03 de la mañana, me quedé congelada unos segundos. Parpadeé, convencida de que había leído mal. Me acerqué más, el número seguía ahí, parpadeando en rojo. 4:03 de la mañana. Fui a la ventana del cuarto y corrí la cortina del todo. Afuera no había luz, ninguna. El edificio de enfrente estaba oscuro, las luces automáticas seguían encendidas y la calle, que supuestamente ya había visto iluminada, estaba completamente a oscuras. El cielo, negro como la medianoche. Me quedé de pie sin entender qué pasaba. ¿Cómo era posible? Yo juraría haber visto la luz del día con mis propios ojos, incluso el tono anaranjado del amanecer reflejado en las ventanas. No era algo que pudiera haber soñado. Sentí una especie de mareo, una confusión profunda, como si hubiera despertado en una versión diferente de esa misma mañana. Mi hija, medio dormida, me miró raro y preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que me había equivocado con la hora, y la dejé dormir. Volví al baño. Toqué el agua todavía caliente de la ducha, la toalla húmeda, el vapor empañando el espejo. Todo era real, lo había hecho de verdad. Regresé a mi cama, pero ya no pude volver a dormir. Me quedé acostada, mirando la ventana, esperando ver cómo, poco a poco, el cielo empezaba a aclarar de verdad. Cuando finalmente amaneció, ahora sí, sin dudas, me invadió una sensación muy extraña, como si hubiera vivido una versión falsa del amanecer antes del amanecer real. No sé qué fue eso, no me ha vuelto a pasar, y la verdad, no quiero que vuelva a pasar. A veces pienso que, por alguna razón que no entiendo, ese día me desperté en un momento que no correspondía, como si hubiera visto el amanecer de otra línea de tiempo, uno que solo existió por unos minutos. Y aunque ya pasaron meses, todavía tengo miedo de mirar el reloj a las 6 de la mañana y volver a ver la luz equivocada detrás de la ventana. Siempre tuve la costumbre de avisarle a mi mamá cuando salía del liceo. No sé, era una especie de rutina que me daba tranquilidad. Apenas cruzaba la reja del colegio, sacaba el celular del bolsillo, marcaba su número y le decía que ya iba camino a la casa. Ella siempre me respondía con la misma voz cálida de mamá, con su forma tan particular de hablar, de reírse un poquito entre frases, de preguntarme si me había abrigado o si necesitaba que me guardara más comida. Era una costumbre que repetíamos casi sin pensar, algo simple, cotidiano. Esa tarde todo fue igual que siempre. O al menos eso creí. Salí del liceo alrededor de la 1, con el sol pegando fuerte. Llamé a mi mamá mientras cruzaba la esquina y escuché su voz al instante. Me contestó igual que todos los días. ¿Ya saliste, hijo? Sí, ma, le dije sonriendo. Ya voy en camino. ¿Qué hiciste de almuerzo hoy? Era una pregunta tonta, pero siempre se la hacía.
Me gustaba imaginar el plato esperándome, me daba como un empujoncito para llegar rápido. Ella se rió, como siempre. «Adivina», me dijo con ese tono juguetón de mamá que intenta hacerse la misteriosa. Le adiviné mal 2 veces y nos reímos. Todo estaba normal. Hasta ahí, todo se sentía igual a cualquier día de mi vida. Pero de pronto, en mitad de la conversación, ella dejó de hablar. No escuché un clic, ni el tono de llamada, ni interferencia. Solo silencio. Un silencio tan puro que se escuchaba el viento del otro lado del auricular. Miré la pantalla del celular y vi que los segundos seguían corriendo, como si la llamada siguiera activa. «¿Mamá?», pregunté al principio tranquilo. «¿Estás ahí?». «Nada». «¿Mamá?», repetí, ya con una pequeña punzada de nervios. Silencio, pero la llamada seguía, los segundos continuaban, el contador no se detenía. Me quedé escuchando por unos momentos más, esperando cualquier sonido, un movimiento, un suspiro, algo, pero no, nada. Colgué. Cuando llegué a casa, unos 20 minutos después, ella estaba ahí, tranquila, en la cocina, revolviendo una olla como si nada. Tenía el delantal puesto y olía a arroz con pollo. «¿Por qué me colgaste la llamada?», le pregunté, todavía medio confundido. Ella me miró raro, levantando las cejas. «¿Qué llamada?», me respondió. «La de hace rato, ma. Te llamé cuando salí del liceo. Hablamos, te pregunté qué habías hecho de almuerzo y de repente te quedaste callada». «No, hijo, yo no he hablado contigo hoy», me dijo, riéndose un poco como si estuviera bromeando. Yo insistí, le conté todo con detalle, lo que me dijo, cómo se rió, las palabras exactas. Ella dejó de reírse, me miró más seria, con una mezcla de sorpresa y confusión. Fue a buscar su teléfono para comprobarlo. Lo desbloqueó, revisó el registro de llamadas y me lo mostró. No había nada, ninguna llamada reciente, ni una pérdida, ni una entrante, nada. Saqué el mío y se lo mostré. En mi pantalla, en cambio, sí aparecía la llamada. «Mamá, 2 minutos 14 segundos». Nos quedamos en silencio los dos, mirándonos. Ella no sabía qué decir, y yo tampoco. Me acuerdo que me temblaban las manos un poco, no porque tuviera miedo, sino por esa sensación de estar viviendo algo que no encajaba con la realidad. Esa noche lo pensé mucho. Intenté buscar una explicación, una interferencia, una falla en la red, alguien que se metió en la línea por error. Pero no tenía sentido. La voz era su voz, su forma de hablar, sus palabras, incluso esa manera de decir mi nombre que nadie más usa. Era como si hubiera hablado con otra versión de mi mamá, una que sí tomó la llamada, que sí estaba en su cocina en ese mismo momento, pero en otro lugar. A veces lo pienso y me da un nudo en el pecho. No porque haya sido algo aterrador, sino porque sentí de verdad que hablé con ella, pero con una ella que ya no puedo volver a contactar. Y cada vez que vuelvo a llamarla, cuando escucho su voz del otro lado, no puedo evitar preguntarme en silencio, ¿será mi mamá o la de aquella llamada que nunca existió? Desde que tengo memoria, he tenido una conexión casi obsesiva con la música. En mi adolescencia, MTV era mi santuario. No existía nada más importante después de la escuela que llegar, tirar la mochila en el sillón y prender la televisión para dejarme envolver por horas de videos musicales, entrevistas y estrenos. Eran los primeros años de los 2000 y todavía era esa época dorada en la que MTV realmente se dedicaba a pasar música todo el día. Yo tenía 15 años y un gusto particular por las estrellas adolescentes del momento. Hilary Duff, Avril Lavigne, Lindsay Lohan. Me encantaba todo lo que tuviera que ver con ellas. Seguía sus películas, sus looks y sobre todo sus canciones. Por eso recuerdo tan claramente aquel periodo en que MTV no dejaba de pasar Rumors, la canción de Lindsay Lohan. Ya llevaba semanas sonando y yo la escuchaba tantas veces al día que me sabía los coros de memoria. La canción me parecía pegajosa, un poco rebelde y con ese aire misterioso que Lindsay tenía entonces. Incluso recuerdo que una tarde mi prima y yo nos pusimos a inventar una coreografía y ella se burlaba de mí porque decía que Lindsay cantaba con tono de enojada. Todo era muy claro en mi mente. El video, los outfits, la iluminación con luces azules, las repeticiones durante los cortes del canal. Hasta recuerdo al presentador que mencionaba la nueva etapa musical de Lindsay Lohan.
Pasaron unos días y una tarde regresé de la escuela como siempre, lista para encender MTV mientras hacía mis tareas. El presentador apareció en pantalla diciendo algo que me descolocó por completo. Atención fanáticos, hoy será el estreno mundial del nuevo sencillo de Lindsay Lohan, Rumors. Me quedé mirando la pantalla con el ceño fruncido. Pensé que había escuchado mal. ¿Estreno mundial? ¿Cómo que estreno si ya la habían pasado 1000 veces? De hecho, en mi mente todavía resonaba el estribillo de la canción. Pero no, lo repitieron varias veces. Era hoy el estreno. Hasta mostraron clips detrás de cámaras del video, como si fuera algo totalmente nuevo. Me senté frente al televisor esperando que empezara, tratando de entender. Y cuando el video finalmente se reprodujo, sentí un escalofrío. Era exactamente el mismo que yo había visto antes. Mismo ritmo, mismas escenas, la misma coreografía, nada diferente. Y sin embargo, todos los conductores hablaban como si fuera la primera vez que alguien lo veía. Esa noche le conté a mis amigas del colegio. Les dije que yo había visto ese video días antes, que llevaba tiempo escuchando la canción, pero ellas juraban que no, que era la primera vez que la escuchaban y que recién ese día había salido. Algunas se rieron, otras me dijeron que seguramente lo había visto en otra parte o que MTV lo había filtrado sin querer. Pero no había forma. No existía YouTube todavía y yo solo la veía por MTV. Pasaron los años y a veces vuelvo a pensar en eso. He buscado información sobre filtraciones, estrenos anticipados o transmisiones erróneas de esa época, pero no hay registro de nada. Todo apunta a que Rumors se estrenó oficialmente ese día que MTV lo anunció como nuevo. Entonces, ¿qué escuché durante las semanas anteriores? ¿Cómo puedo recordar escenas, frases y movimientos del video antes de que supuestamente existieran públicamente? A veces pienso que, por alguna razón que no entiendo, vi algo de un momento que aún no había ocurrido, como si de alguna manera me hubiera adelantado unos días en el tiempo o hubiese estado sintonizando una versión diferente del canal, una que no correspondía a nuestra línea de tiempo. Y aunque suene tonto, todavía hoy, cuando escucho Rumors, me recorre esa sensación de desconcierto, como si una parte de mí recordara un fragmento de realidad que nadie más vivió. Desde que era niño me he acostumbrado a convivir con lo extraño. No me asustan los ruidos inexplicables, ni las sombras que parecen moverse, ni siquiera los déjà vu que se sienten demasiado largos para ser normales. A estas alturas de mi vida ya los considero parte de la rutina, pero hay cosas que incluso para mí resultan imposibles de asimilar. Vivo en León, Guanajuato, una ciudad bulliciosa, pero con sus espacios para respirar. Uno de ellos es el Parque Metropolitano, una reserva natural rodeada de árboles, aves y un lago que parece calmar el ruido del mundo por un momento. Es el sitio donde muchos corren, pasean o simplemente se desconectan. Yo empecé a ir ahí hace unos meses, después de una ruptura. Correr se convirtió en una especie de terapia, lo necesitaba. Esa mañana era sábado, el cielo estaba despejado y el aire fresco olía a tierra húmeda. Llegué al parque un poco antes de las 7, dejé el coche en el estacionamiento, hice algunos estiramientos y me coloqué los audífonos. La idea era sencilla, correr hasta que el cansancio me dejara sin espacio para pensar en ella. Comencé con paso ligero, siguiendo el ritmo de la música, pero apenas había avanzado 1 kilómetro cuando los audífonos emitieron ese pitido molesto que anuncia la muerte de la batería. Suspiré resignado. Pocos minutos después, el silencio me envolvió. Sin música, solo quedaba el sonido de mis pisadas y el entorno. Los pájaros, el rumor de las ramas movidas por el viento, los saludos entre corredores. Por primera vez en mucho tiempo me sentí parte del mundo y no un espectador triste. A la mitad de la pista, mientras tomaba un pequeño impulso, vi a 2 chicas venir hacia mí. La primera me llamó la atención de inmediato. Llevaba una sudadera verde pistache con una enorme bolsa en el pecho, de esas que brillan con reflejos tornasol. Tenía el cabello corto, casi al ras, peinado hacia atrás con gel o algo similar, adornado con ligas de colores. Su amiga, de coleta y camiseta blanca, me pareció más común, apenas la registré. Pasaron junto a mí y seguí mi camino. Apenas habían pasado 7 minutos, no más de 1 kilómetro de distancia, cuando volví a verlas. Esta vez estaban detenidas a un lado de la pista, hablando entre ellas. Me frené un poco, confundido. No era posible.
Si la pista completa tiene 7 kilómetros y ellas iban en sentido contrario, no había forma de encontrarlas tan pronto. Tal vez me equivoqué, pensé, tal vez eran otras chicas, pero cuando me acerqué, lo confirmé. Era la misma chica de la sudadera verde. Escuché parte de su conversación. La de la playera blanca decía que debía irse porque ya se le hacía tarde. La otra le respondió: diles que estabas conmigo haciendo ejercicio, no pasa nada. Pero sí, vete antes de que se te haga más tarde. Seguí caminando, intentando encontrar una explicación lógica. Pensé que tal vez había perdido la noción del tiempo o que había algún atajo que no conocía, pero nada tenía sentido. Y entonces ocurrió lo imposible por tercera vez. Apenas unos minutos después volví a verla. La chica de la sudadera verde pistache, sola esta vez, entrando a la pista como si fuera la primera vez del día. Iba fresca, estirando los brazos, como quien apenas comienza su recorrido. El mismo peinado, la misma ropa, los mismos movimientos. Me quedé inmóvil, el corazón latiéndome tan fuerte que podía oírlo. No sabría describir exactamente qué sentí, pero era una mezcla de asombro y miedo, como si el mundo por un momento hubiera presionado el botón de repetir escena. Decidí seguir corriendo, pero ya no disfrutaba el paisaje. Cada persona que pasaba a mi lado la observaba detenidamente, como si buscara algún error más en la simulación. Ya casi terminaba mi recorrido, caminando despacio hacia el estacionamiento, cuando vi acercarse a 4 personas corriendo en grupo. Parecían hacer una rutina de entrenamiento. Corrían a un ritmo suave, se sincronizaban, y justo antes de pasar junto a mí, aceleraban por unos metros. Los observé pasar y los memoricé sin querer. Uno de ellos llevaba un conjunto deportivo negro con tenis blancos. La chica a su lado vestía short rosa fosforescente, blusa blanca y el cabello teñido de rubio recogido en una coleta. Seguí mi camino, pero segundos después escuché voces detrás de mí. Eran 2 personas conversando, hablando justamente de los corredores que acababan de pasar. Comentaban que a esa velocidad no llegarían lejos, y reían entre ellos. Pensé que era gracioso, porque yo había visto cómo los otros solo estaban practicando una técnica. Me di vuelta para mirar de reojo, esperando ver a los 2 que comentaban, y ahí estaban, un hombre y una mujer, tranquilos, trotando despacio. Lo inquietante vino después. Cuando volví a mirar hacia adelante, noté movimiento en mi visión periférica. Por la misma dirección de donde venía, 2 personas corrían acercándose, y cuando las vi con más claridad, sentí cómo se me erizaba la piel. El hombre con el conjunto negro y tenis blancos, la mujer con short rosa, blusa blanca y coleta rubia, los mismos que había visto minutos antes. Pasaron junto a mí, idénticos, con los mismos gestos, las mismas risas, incluso el mismo ritmo de pasos. Era como si el universo hubiera hecho un copiar y pegar. Me quedé quieto, con el corazón acelerado, viendo cómo se alejaban. Durante unos segundos me sentí fuera del tiempo, como si el parque, el lago, la pista y todas las personas fueran solo fragmentos de un programa reiniciándose una y otra vez. Cuando llegué a mi coche me senté sin arrancar. No sabía si reír, llorar o simplemente aceptar que había sido testigo de algo que no debería haber pasado. Desde entonces, cada vez que regreso al Metropolitano, observo más de lo que corro. Miro los rostros, las ropas, los pasos, busco repeticiones, pero nunca ha vuelto a pasar. Ni las chicas, ni los corredores, ni ese extraño efecto de bucle en la realidad. A veces pienso que quizá fue una falla, un pequeño parpadeo del sistema en el que todos vivimos. Todo empezó hace como un año, una tarde cualquiera, mientras revisaba mis notificaciones en Facebook. Entre los mensajes y las publicaciones apareció una solicitud de amistad de una mujer que no me sonaba de nada. Su foto de perfil mostraba a alguien de mi edad, con una sonrisa amable y un rostro completamente desconocido. No me resultaba familiar en lo absoluto. Pensé que quizás sería una conocida lejana o alguien del trabajo de mi esposo, pero lo curioso fue que al mirar mejor noté que también le había enviado solicitud a él. Lo llamé desde la cocina y le pregunté si la conocía. La miró un momento y negó con la cabeza. Ni idea, no me suena, dijo. ¿Será una de esas cuentas falsas? Pero entonces vi algo que me hizo dudar. Ella tenía muchos amigos en común con nosotros, amigos del colegio, conocidos de la iglesia, incluso mi suegro. Era raro.
Pensando que tal vez era alguien de esos tiempos que simplemente había olvidado, terminé aceptando la solicitud. Mi esposo hizo lo mismo, más por curiosidad que por otra cosa. A los pocos días la mujer nos escribió. Fue un mensaje amable, como si nos conociera de toda la vida. Me saludó por mi apodo, uno que muy pocas personas usan, y me preguntó cómo estaba mi madre, mencionando incluso a mi antiguo perro. Ahí fue cuando sentí un escalofrío. Le respondí con cautela, preguntándole si nos conocíamos. Su respuesta me dejó sin palabras. ¿Cómo que si nos conocemos? Íbamos juntos a la iglesia, al grupo de jóvenes, a los campamentos de verano. Incluso fuimos al retiro aquel en el lago. Están en las fotos, los dos. Tú, tu esposo, tu cuñada, todos. Yo no sabía qué decirle, nada de lo que mencionaba me sonaba. Fui a buscar las fotos en su Facebook, y ahí estábamos, mi esposo y yo, mucho más jóvenes, rodeados de amigos de esos tiempos. Y ella estaba con nosotros, en varias fotos, sonriendo a mi lado, con su brazo sobre mis hombros. Era como si hubiera sido parte de nuestras vidas durante años, pero ni él ni yo teníamos el más mínimo recuerdo de su existencia. Intenté razonar. Tal vez fue una amiga de amigos, alguien que estuvo presente, pero a quien nunca presté verdadera atención. Pero eso no explicaba los detalles. Ella recordaba conversaciones exactas, bromas internas, anécdotas que sí ocurrieron. Solo que en mis recuerdos, ella no estaba ahí. Una noche, mientras mi esposo y yo cenábamos, decidimos hacer una especie de experimento de memoria. Sacamos fotos antiguas, álbumes familiares, cartas y hasta libretas de direcciones de nuestra adolescencia. Y ahí fue cuando todo se volvió aún más extraño. En un viejo cuaderno mío, de esos con números y direcciones escritas a mano, encontré su nombre completo, su número de teléfono fijo, uno de los viejos con prefijo local y su dirección. Reconocí mi propia letra. No era una broma. En algún momento yo había escrito eso, pero no recordaba haberlo hecho. Ni siquiera recordaba haber tenido un cuaderno así. Mi esposo me miró en silencio, con la misma mezcla de sorpresa y desasosiego que yo sentía. Revisamos su cuaderno también, uno de la época del colegio. Ella estaba allí también, anotada entre sus contactos. Intentamos preguntarle a otros amigos. Todos, sin excepción, la recordaban. ¿Cómo que no se acuerdan de ella?, nos decían riendo. Si iban a todos lados juntos. Pero nosotros no. Para nosotros era como si alguien hubiese insertado un nuevo personaje en nuestros recuerdos, solo que sin actualizar los nuestros. Y las fotos estaban ahí, los nombres, las pruebas. Desde entonces, cada tanto pienso en ella. Sigue activa en redes sociales, publicando fotos nuevas, compartiendo recuerdos de aquellos años. A veces los miro con atención, buscando alguna pista, algo que me haga recordar. Pero nada. Es como ver la vida de otra persona, una donde mi historia y la suya sí coincidieron, pero no en esta realidad. Mi esposo lo resume con una frase que me da vueltas en la cabeza desde entonces. Tal vez en algún otro mundo sí la conocimos, y por alguna razón, esa versión de nuestra vida se filtró aquí. Y lo más perturbador es que cada vez que pienso en ella, tengo esa sensación inquietante de déjà vu, como si mi mente intentara recordar algo que realmente no pasó. Al menos, no en este lugar. Era una noche tranquila, de esas en que todo parece normal, sin nada fuera de lo común. Mi novia y yo estábamos en mi cuarto viendo películas, con las luces apagadas y los restos de dulces de Halloween esparcidos por la cama. Todavía quedaban envolturas de chocolate, algunas migas y la típica sensación de haber comido demasiado azúcar. Ella estaba parada al otro lado de la cama, jugando con uno de esos envoltorios dorados de monedas de chocolate. Yo estaba en el lado opuesto, junto a la ventana, justo al lado del bote de basura. Todo parecía tan cotidiano, tan real, que nunca imaginé que esa noche iba a convertirse en uno de esos recuerdos que te persiguen por años. Mi novia, riéndose, hace una bolita con el papel dorado y lo lanza hacia el bote de basura. Falla el tiro y la envoltura termina metiéndose en una especie de bolsillo de la cortina, justo al lado de donde yo estaba sentado. Me agacho para sacarla y en ese momento noto algo brillante dentro del pliegue, un Nerds Gummy Cluster, esos dulces con gomita cubierta de bolitas de colores que habíamos estado comiendo antes. En mi mente no hubo ninguna duda, debía haber caído ahí cuando estábamos comiendo. Sin pensarlo, lo tomo y me lo meto a la boca. Lo mastico y tiene exactamente el sabor que recordaba.
Entonces mi novia se da vuelta y grita: ¿qué haces? Yo me quedo congelado, con el dulce todavía en la boca. ¿Qué pasa?, le digo, confundido. Era un Nerds Gummy Cluster. Ella empieza a reírse, al principio suave, luego con carcajadas que casi la doblan. «No», dice entre risas, «eso era el envoltorio del chocolate». Yo me río también, pensando que está bromeando, pero ella no se detiene. Sigo masticando y, ya medio incómodo, le abro la boca para mostrarle el dulce medio comido, aunque la habitación está tan oscura que no logra ver nada. Ella insiste, completamente convencida de que acabo de tragarme una bolita de papel metálico. «No puede ser», le digo. «Lo mastiqué, sabía a dulce, era un Nerds». Ella se encoge de hombros, aún riendo, y dice: «Bueno, entonces comiste papel con sabor a tu imaginación». Yo me quedo callado, y lo juro, en ese instante sentí algo dentro de mí, como un vacío, una grieta en la lógica. Me levanté y fui directo al bote de basura. Removí las envolturas que habíamos tirado, buscando esa bolita dorada que ella decía haber lanzado, pero no estaba, nada, ni rastro del supuesto papel. La miré, confundido, con el corazón acelerado. «No está», le dije. «¿Qué no está?» «La envoltura, no hay nada». Ella se encogió de hombros, divertida, como si no entendiera por qué me estaba afectando tanto. «Bueno, tal vez la tiré sin darme cuenta», dijo, y siguió viendo su teléfono. Pero yo no podía soltarlo. Empecé a revisar la habitación entera, debajo de la cama, detrás del escritorio, incluso entre las cortinas. Nada. El supuesto envoltorio desapareció por completo, y ahí fue cuando empezó la sensación rara. Una mezcla de pánico, confusión y esa sospecha de que algo no encaja con las reglas normales del mundo. Yo sabía lo que había visto. Sabía cómo se sentía entre mis dedos, cómo sabía en mi boca. No hay forma de confundir un dulce con una bola de papel aluminio, no cuando lo masticas. Pasé los siguientes 10 minutos tratando de convencerla y convencerme de que lo que había comido era real, pero ella solo sonreía y me decía que tal vez estaba sugestionado. «A veces el cerebro completa lo que quiere ver», me dijo, como si fuera una psicóloga. Lo peor fue que cuanto más lo pensaba, más dudaba de mí mismo. Empecé a preguntarme si tal vez mi mente había recreado el sabor, la textura, todo. Si de verdad había imaginado un dulce entero. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, repasando el momento una y otra vez, convencido de que algo se había desajustado en la realidad, como si el universo hubiera cambiado un objeto por otro en el último segundo. Ella se quedó dormida tranquila, creyendo que me había tragado papel, pero yo no puedo dejarlo ir. No hay una explicación lógica. La envoltura nunca apareció, y cada vez que pienso en ese instante, puedo volver a sentir el sabor del dulce en la lengua. Un sabor que, según todos los indicios, nunca existió. A veces me pregunto si, en el momento en que mi mano tocó esa cortina, algo se cruzó entre dos versiones de la realidad. En una, ella lanzó un pedazo de papel. En la otra, yo recogí un dulce real. Y por alguna razón me tocó vivir en la línea equivocada. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.